Marcos Estupenengo con una corbata muy llamativa desde la ciudad de New York. Parece que hay un... Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me dijeron que tenía que ponerme una corbata parecida al color de un blazer que alguno de ustedes había usado y me dijeron que el color era una especie de rojo, fucsia, así que bueno, traté de buscar lo más parecido. Me advirtieron ahí en la producción que por favor elija una corbata de un color similar. Arrancó chicharachero. Sí, claro, está muy bien, porque ese es nuestro color de la suerte. Nosotros nos ponemos fucsia y explotamos, básicamente. Es cierto, es cierto. Acá les cuento lo que está pasando en Nueva York, que hay, a pesar de que sea increíble, una alerta de tornado en la ciudad de Nueva York, que es una alerta privada, claro, porque las alertas públicas están suspendidas por el shutdown. Siguen los 800.000 empleados federales sin poder trabajar. Hay agencias que es increíble, por ejemplo la NASA, que tiene 17.000 trabajadores, tiene tan solo 600 cubriendo las áreas críticas para asistir a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Hay, por ejemplo, agencias importantes como la de control de armas que directamente no tiene trabajadores en funciones. La Corte tiene presupuesto para 10 días, pero contarles que ayer estaba con el ministro de Finanzas de Chile, porque están reunidos aquí en Washington. Yo ahora estoy en Nueva York, pero estuve en Washington ayer. Están reunidos los ministros de Finanzas de toda América, incluida también el de Estados Unidos, por supuesto. Y el ministro de Finanzas de Chile y muchos otros con los que hablaba me contaban que la preocupación mayor ya no es la cuenta del shutdown, que lo que vamos haciendo es contando los días que ya lleva adelante esta paralización del gobierno, sino la cuenta regresiva para la elevación o no del techo de la deuda. La mayor preocupación de los ministros de Finanzas era justamente esta situación, que no se elevara el techo de la deuda y que Estados Unidos entrara en cesación de pagos. Ese es un temor muy grande que hay aquí en este país. Y la segunda cosa curiosa que hablé con el ministro de Finanzas de Chile es algo interesante y me contaba que ellos están por enviar una ley al Parlamento justamente chileno, porque claro, como la Reserva Federal de Estados Unidos no ha eliminado los estímulos a la economía y continúa habiendo una gran liquidez y cantidad de billetes circulantes en el mercado, incluso en el día de ayer se presentó el nuevo billete de $100. Hay tantos dólares circulando por el mundo que Chile está preparando una nueva ley que lo que lo que propone es brindar servicios financieros desde Chile. Todos sabemos que el principal valor que tiene Chile es el cobre, sus ingresos están realmente atados a eso, por eso están planteando esta estructura financiera. Y obviamente había algunos economistas argentinos y le pedían la fórmula para dos cuestiones. Primero, cómo atraer inversiones en dólares, y la segunda cuestión, ayer Chile presentó su IPC, su índice de precios al consumidor, y también la inflación, que fue tan solo del 0,5%. Entonces, son algunas de las cosas que les quería comentar de lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Las dos cuentas, la cuenta que lleva el shutdown de los días que ya hay paralización en el gobierno y la regresiva en torno a la elevación o no del techo de la deuda, que las negociaciones parecen estar un poco más encaminadas y tan solo un poco más encaminadas que la de el apagón aquí del sistema federal en Estados Unidos. Marcos, recién comentabas algo que me pareció particular. Decías que no hay alerta pública por el tema del shutdown. Es decir, si hay un tornado, el Estado no emite ninguna alerta pública. ¿Cómo es eso? Explícanos un poquito. Exactamente. Aquí hay un sistema muy moderno que funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, funciona desde para situaciones meteorológicas como para secuestro. Ayer a las 3 de la mañana el celular me empezó a sonar con un ruido que parece atormentado realmente porque es muy pero muy fuerte y era una alerta de secuestro. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando en una zona hay un secuestro o sucede algún hecho importante, la policía emite una alerta que sí o sí llega a todos los teléfonos, por más que uno lo tenga en silencio, en vibrar, el teléfono empieza a emitir sonido, empieza a sonar muy pero muy fuerte para despertar a las personas y que presten atención a esa alerta. Bueno, en el caso de ayer era una alerta privada porque se emite en un acuerdo entre el Departamento de Policía y las compañías telefónicas, pero las alertas que emite el servicio meteorológico, también las alertas, por ejemplo, del servicio de sismología, que no solo es importante para Estados Unidos, por ejemplo, países que tienen muchas zonas sísmicas, como por ejemplo Chile, se basan principalmente en los estudios que realiza Estados Unidos y en las alertas y en la información que emite. Bueno, ese servicio federal tampoco está funcionando en estos momentos. Por lo tanto, cualquier alerta que se emite es únicamente de índole privada, es decir, a través de las compañías típicas de servicio meteorológico como Weather Channel u otras similares. Marcos, ¿cómo se vive el día a día el shutdown? Digo, vos vas al supermercado, vas a un kiosco, vas a comprar algo, vas al cine, la gente está preocupada.
¿Hay realmente inquietud por esto o es algo que solamente pasa en la esfera estatal y paraliza la gestión? Hay una distinción importante. Aquí el shutdown se siente mucho en Washington, porque de los 800.000 trabajadores que están paralizados, más de un tercio, es decir, 300.000, están allí en Washington. Entonces se siente y mucho impactado muy fuertemente en la economía. Aquí en Nueva York se siente porque, por ejemplo, si uno quiere ir a la Estatua de la Libertad o a la Isla de los Inmigrantes, que es la isla Ellis, bueno, puede tomar el ferry, que es privado, rodear las islas, pero no puede bajar porque allí son trabajadores federales justamente los que están en esas zonas. En cuanto a lo que piensa la gente en este sentido, están muy enojados, incluso los partidarios de los republicanos, porque creen que no llegar a un acuerdo es algo realmente infantil. Hay que remarcar que aquí en Estados Unidos no hay un problema económico, no es que no hay dinero para poder pagar las cuestiones que hay que pagar. Aquí lo que sucede es un problema político que deriva en una situación económica. Lo que sí está comenzando a preocupar a la gente es la elevación o no del techo de la deuda. Es un tema nuevo para ellos porque nosotros en América Latina tal vez tenemos mucha más experiencia en cuanto a bonos, la deuda soberana del país, el índice de riesgo país. Bueno, aquí en Estados Unidos la gente no tiene la más mínima idea de eso y es algo que realmente no les interesa. Pero ahora comienzan a leer las noticias y comienzan a ver que hay un tema importante que es la elevación de la deuda que puede afectarlos en su vida cotidiana. Para tener una idea, esta elevación de la deuda desde el gobierno de Nixon se dio 45 veces. Por lo tanto, lo que está entendiendo la gente y lo que se ve muy fuertemente en la opinión pública es que no comprenden cómo, tanto en este tema como en el de los fondos para los servicios federales, no se puede llegar a un acuerdo. Y, por supuesto, lo que se ha visto en las últimas encuestas es que esta decisión de no llegar a un acuerdo, principalmente por los republicanos, ha impactado muy fuerte en la opinión pública en contra de este partido que, recordemos, es el más conservador. Sin embargo, también hay que aclarar que ambas posiciones por las cuales se ha desatado este conflicto son las dos totalmente legales. En primer lugar, la del presidente Barack Obama, que aprobó la reforma del sistema y de los servicios de salud, es totalmente legal. Hubo impugnaciones a esa norma, llegó a la Corte Suprema la avaló. Por otro lado, también los republicanos que han conseguido mayoría, bueno, de esa forma también ellos tienen la opción de votar o de no votar. Y si no les parece que los números del presupuesto son acordes a la realidad o acordes a lo que necesita el país, están en todo su derecho a no votarlo. El problema aquí y lo que la gente reclama es que no se pongan de acuerdo y que las dos posiciones estén tan duras. Marcos, pienso en esta situación trasladada a la República Argentina y uno entiende que los empleados estatales aquí tienen un contrato, cobran por mes y todos los meses tienen que ir y trabajen o no trabajen, el sueldo está. ¿Cómo se entiende eso de si no se aprueba el presupuesto, directamente un día para el otro ya no cobran? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo son los contratos que tiene el Estado? Es que la ley es así, básicamente los trabajos de cualquier persona, de cualquier empresa, se basan en los fondos que están disponibles en ese estado, ya sea municipal o en este caso el federal, el Estado Nacional. Si no hay fondos para pagarles, lo que se hace es una suspensión temporaria de los trabajos hasta tanto se normalice esa situación. Hay distinciones, por supuesto. Hay gente que se ha quedado en sus trabajos y hay mucha gente que ha tenido que irse a sus hogares. También hay una distinción entre los que no están trabajando. Hay algunos que luego de este problema cobrarán por los días en los que no trabajaron y hay otros que directamente no cobrarán. En cada una de las oficinas federales el caso es distinto porque hay divisiones entre los trabajadores, aquellos que son de una rama esencial, aquellos que son de planta permanente, aquellos que son contratados. Pero básicamente la ley aquí en Estados Unidos impone que cuando no hay fondos gubernamentales para abonar los salarios, la persona queda cesante. Por lo tanto, no hay mucho reclamo para hacer y cualquier persona que toma un trabajo, un empleo público, por supuesto lo sabe y conoce esta situación. Algo también importante para remarcar, haciendo una comparación con América Latina, especialmente con Argentina, aquí se entiende que estas son las reglas de juego. Ambos partidos, los republicanos y los demócratas, principalmente el presidente Barack Obama, se queja, pero en ningún momento ha hablado ni de golpe de Estado, ni de desestabilización. Por supuesto está muy enojado y ha hablado de que esto es una situación muy infantil que se debe arreglar,
pero en ningún caso ha hablado de que esto es un intento de quitarlo del gobierno, de derrocarlo. Sí ha dicho, por supuesto, que quieren que le vaya mal, y obviamente los republicanos tal vez estén intentando eso en miras a las próximas elecciones, pero la realidad es que aquí se entiende que estas son las reglas de juego y que la ley es así y permite, por un lado, a un presidente enviar una ley, que esa ley se apruebe y que la Corte Suprema diga que es legal, y por el otro lado también a los republicanos la ley les permite, si no están de acuerdo con el presupuesto, en este caso, no votarlo porque no están obligados a hacerlo. Estupenengo, le hago las últimas dos consultas, a menos de mi parte. La primera es, ayer contaba que se juntó con un funcionario de Chile, me imagino que se debe reunir todo el tiempo con funcionarios empresarios. ¿Cómo nos ven? ¿Qué piensan de nosotros allá en Estados Unidos? Y la segunda es si va a ir a la embajada a votar el 28. No puede, claro, no puede. Perdón, ¿qué dice? Perfecto. El ministro de Hacienda de Chile, estuve conversando ayer 1 hora prácticamente con él y me estaba contando obviamente estas diferencias que se ven, y yo le decía sinceramente que no se entendía la diferencia entre dos países que están pegados directamente, claro, y literalmente. Él me decía que menos se entendía. Es una persona, Larraín, que estudió en Harvard, que es de esas personas que ustedes hablaban en la entrevista anterior, de gente que viene del sector privado y que pasa temporalmente al sector público. Es un economista muy pero muy preparado y que ha llevado los números de Chile en cuanto a inversión, en cuanto a finanzas muy pero muy alto, y que ha sido un ejemplo realmente que se ha tomado aquí en Estados Unidos. Y ayer, por ejemplo, le habían invitado a una conferencia al Council de las Américas, al Consejo de las Américas aquí en Nueva York. Él ayer me manifestaba, me decía que no entendía qué era lo que pasaba en Argentina, que realmente muchas veces se encontraba por la calle con argentinos y que le decían si podía ir por unos meses prestado a trabajar allí al Palacio de Economía en Buenos Aires, pero que la verdad él no comprendía en un país tan rico como Argentina que tuviera los problemas que tiene, sobre todo comparándolo con Chile, que básicamente tiene un producto de exportación que es nada más que el cobre y que tiene muchas fluctuaciones. En cambio Argentina, que tiene mucha más industria como para poder superar momentos de crisis. Y en cuanto a la otra pregunta, que ya me la olvidé, te la puedo contestar si me la vuelven a era decir. Sí, ibas a ir a votar. La verdad que no se puede, te está chicaneando un poquito a ver si extrañabas un poco la idea de venir a votar acá a la Argentina. No, la verdad es que hice el cambio de domicilio hace 3 años, pero bueno, como muchas cosas burocráticas, el cambio de domicilio nunca terminó plasmado en la realidad, y como tengo que quedarme aquí trabajando, no voy a votar. Voy a tener que incumplir. Mi deseo sería de votar, pero lamentablemente va a ser imposible ir al consulado, porque a muchas personas les pasa que hacen el cambio de domicilio no solo en Buenos Aires, sino se registran aquí en el consulado y nunca termina viéndose reflejado eso finalmente en lo que es el padrón aquí en el consulado de Nueva York. Igual, Marcos, no vayas a votar porque para legisladores nacionales no están habilitadas, claro, las embajadas para votar, porque no pueden tener una lista de cada provincia. Por lo tanto, es solo cargo ejecutivo, así que por las dudas no vayas. Igual va a estar... Pero mandanos el voto tuyo en un sobrecito y nosotros más o menos nos vamos a dar cuenta si te podemos ayudar o no. Marcos Estupenengo desde Nueva York, gracias por estar en Infobae TV.